En esta serie de vídeos quiero darte unas informaciones a nivel filosófico, cultural, histórico, siempre en clave astrológica, que creo que pueden ser de tu interés. En este primero quiero comentar algunas nociones sobre lo que se ha dado en llamar tiempo axial. Este tiempo axial que es desde la filosofía y cómo podemos ver unas correlaciones muy interesantes desde la astrología. La astrología no tenemos que olvidar lo que es la ciencia del tiempo, la ciencia de los tiempos del cosmos, de los ritmos del cosmos, de los ciclos, ¿no? Por lo tanto, los astrólogos estamos abordando el concepto de temporalidad, cómo se manifiesta la temporalidad en la conciencia, cómo una realidad externa, espacial, cíclica, tiene una correlación con una realidad interna de los diferentes colores e intensidades con las que la conciencia experimenta la realidad. En la antigua Grecia había diferentes divinidades y concepciones para referirse a esta realidad temporal. La principal de ella era Cronos, el famoso dios que se come a sus hijos, como una alegoría del paso del tiempo que acaba devorándolo todo. Este sería un primer nivel de la percepción de lo temporal, sería un nivel más horizontal, secuencial, el tiempo cronológico o lineal, ¿no?, que se ha llamado muchas veces, ¿no? Pero había otras dos nociones en lo que podría ser una concepción triple del fenómeno de la temporalidad. Había, además de Cronos, una segunda divinidad, un segundo concepto, ya de raigambre más gnóstica, más esotérica tal vez, que era Aion. Aion era el tiempo circular, lo podríamos relacionar más con el tiempo cíclico y con la eternidad. Es la repetición, o mejor dicho, la espiral cíclica en la que lo eterno se manifiesta, ¿no?, por decirlo así. No hay que olvidar que de Aion viene la palabra eón, quedó ese término eón como referencia a un cúmulo muy grande de tiempo, ¿no? Por lo tanto son eones, temporalidades muy grandes, ¿no? Esta noción la desarrolló sobre todo mucho el gnosticismo antiguo, ¿no? Pero aún había una tercera noción para la temporalidad a otro nivel más elevado, que era kairos. Kairos se refería más al tiempo de la oportunidad, se llamó a veces, y tiene que ver más con una concepción meramente axial, vertical, de un tipo de singularidad que se manifiesta única y exclusivamente en un momento, ¿no? Esta verticalidad axial del kairos ya nos abre más a la noción de atemporalidad, incluso a la noción del eterno ahora, el eterno presente, ¿no?, pero en sus momentos singulares únicos, ¿no? Bien, pues estos serían estos tres tiempos que hablaba la antigüedad: el cronos, tiempo cronológico, horizontal, secuencial; el aion, tiempo cíclico, repetido durante milenios por ciclicidades mayores; y el kairos, el tiempo meramente axial, vertical, que nos saca de la secuencialidad y nos hace percibir cada momento, cada presente, cada ahora como único. Bien, la noción de tiempo axial en filosofía es muy conocida por el filósofo Karl Jaspers. Este fue un filósofo existencialista alemán de principios del siglo XX. Su filosofía es conocida como filosofía de la trascendencia o trascendentalista, porque es una filosofía que se abre mucho a la concepción también de intentar integrar la fe, en el sentido de que el conocimiento tiene unos límites, el conocimiento empírico, y es necesario dar un salto más allá de lo fenoménico, ¿no?, para vivir una existencia plena y auténtica que nos lleve a una verdadera libertad, ¿no? Esta sería la filosofía de la trascendencia de Jaspers, ¿no?, que se abre hacia el fenómeno de la trascendencia, ¿no? En 1949 publicó la obra Origen y destino de la historia, y en ella es en la que hace referencia a esa noción por la que se conoce tanto, ¿no?, y sobre todo a nivel académico, que es la noción de tiempo axial, ¿no? Y esto lo hace en referencia a una época histórica en torno al siglo VI a.C., aunque él lo amplía unos siglos más, en la que evidentemente todos historiadores perciben que ahí ocurrió algo, ¿no?, porque en diversas regiones del planeta pues aparecen reformadores, filósofos, profetas, que hacen que, bueno, haya un antes y un después a nivel cultural, ¿no?
esta era axial es en la que se gestan los cimientos espirituales de la humanidad tal y como la conocemos hoy en día, en esas diferentes regiones, ¿no? En general parece ser que se produjo una profunda renovación metafísica en la manera en que el hombre se orientaba a lo sagrado, donde aparece un cierto sentido universalizador, un sentido de universalidad conjugado con una emergente conciencia histórica y con una importancia de la individualidad, del individuo, del concepto incluso de salvación del individuo, ¿no? Por la acción individual y por sus méritos, ¿no? Esto es un antes y un después que aparece reformulado de diferentes modos en cada cultura, pero que tiene su importancia, ¿no? En China aparecen lo que se llaman las 100 escuelas de pensamiento, en la que bueno, el taoísmo y el confucianismo evidentemente son los más conocidos y destacados. En la India aparecen varios fenómenos. Aparece el brahmanismo, que es una elaboración filosófica de la antigua cultura védica, que, con la formulación de los Upanishads como la más destacada, en la que hay una cierta reforma del concepto sacrificial védico original hacia una concepción más espiritual y filosófica, ¿no? Pero es que al mismo tiempo en la India aparece el jainismo y el budismo, ¿no? Aparecen unos reformadores también de esa antigua tradición védica, ¿no? Y predican una cierta ahimsa, no violencia, un vegetarianismo, entonces aparece también justo en esos siglos, ¿no? Por otro lado, en la antigua Persia aparece el zoroastrismo, ¿no? Lo que se considera la primera religión, con el profeta Zoroastro o Zaratustra, ¿no? La primera religión escatológica que habla de la importancia de la acción, de la moral, para una futura salvación o condenación, porque hay una lucha entre fuerzas del bien y del mal a nivel espiritual, ¿no? También es algo muy novedoso que va a marcar mucho, sobre todo en las religiones del libro, ¿no? Pero es que en la región de Israel, en Judea, aparece también los importantes profetas visionarios, ¿no? Como Ezequiel, Jeremías, los profetas del exilio, que se llama, ¿no? Y evidentemente lo que más nos toca de cerca pues es en la antigua Grecia. En la antigua Grecia es lo que se conoce como el paso del mito al logos, en el que aparece una forma más científica, entre comillas, de intentar percibir la realidad, ¿no? No tanto desde descripciones míticas como los poemas homéricos antiguos, sino desde descripciones más de la physis, ¿no? Del brotar de la naturaleza, ¿no? Y aparece pues lo que son los filósofos presocráticos, Pitágoras y, bueno, y todas las corrientes que desembocan en Platón y Aristóteles también, que son los cimientos de la cultura occidental, ¿no? Bien, pues esto es a lo que llegó Karl Jaspers, que lo desarrolló y vio claramente pues, bueno, que se había producido ahí algo había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que desde la astrología, evidentemente, conocemos que allí ocurrió algo, ¿no? En concreto es que se dio la conjunción de los tres planetas más lejanos, más lentos, que son Urano, Neptuno y Plutón, los planetas descubiertos en la modernidad, pues estuvieron alineados en un axis, marcando un tiempo axial. Sobre todo eso, en un lapso de varios años, pero podríamos ponerlo en el entorno del 575 a.C., fue cuando estuvieron de forma más exacta. Esta triple conjunción de Urano, Neptuno y Plutón se da más o menos cada 4000 y pico años, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo axial que marca giros importantes a nivel civilizatorio, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que yo, cuando estudiaba la carrera de filosofía y vi pues, bueno, los análisis de Karl Jaspers del tiempo axial y cómo a nivel académico los profesores se refieren con frecuencia a ese tiempo axial, claro, cuando ves la astrología te das cuenta de que, hombre, pues está señalado ahí, desde la astrología mundial, ¿no? Entonces, es significativo, ¿no? Que si los filósofos supieran astrología comprenderían muchas cosas también de cambios de paradigma civilizatorio, cultural y filosófico en la historia, ¿no? Esta conjunción triple Urano, Neptuno y Plutón, decir que se dio entre el signo de Tauro hacia Géminis. Se dio sobre todo en el signo de Tauro, ¿no? Que era un signo muy importante en la antigüedad porque los calendarios comenzaban en Tauro en la antigüedad. Tauro significa una base también, como un suelo, ¿no? Un cimiento, pero se dio varios años, varias décadas entre Tauro y Géminis, ¿no? En ese arco, ¿no? Y esto lo digo porque es de destacar un evento muy importante que no se ha señalado mucho, que es la aparición de la moneda, que tiene que ver mucho también con Tauro,
lo económico, material, y Géminis, que también es el comercio, ¿no? En el 546 a.C., el rey Creso acuña las primeras monedas que se conocen como electrum, curiosamente, que eran una aleación de oro y plata, ¿no? Esto, aunque es algo bueno, que puede ser más mundano o más desde la historia de la economía, pero es muy importante a nivel civilizatorio porque es lo que produjo todo un desarrollo del comercio en todo el Mediterráneo y el comercio, el intercambio, facilitar el intercambio, no solo es a nivel material, sino también a nivel de discusión, de debates, de préstamos de ideas de otras culturas. Entonces eso genera esa transición de Tauro a Géminis, ¿no? Por lo tanto, ese cambio civilizatorio que señala Karl Jaspers, que se dio allí, yo lo veo que tiene mucho que ver, entre otros factores, con la aparición de las monedas y la aceleración del intercambio de las relaciones entre las culturas que se produjo, ¿no? Entre otras cosas, como ya he señalado antes, ¿no? Por lo tanto, hemos visto cómo desde la astrología podemos comprender este tiempo axial como un tiempo de grandes conjunciones, ¿no? En astrología el aspecto de la conjunción, de las conjunciones, es el más importante, ¿no? Es una alineación, es una intensidad energética que se concentra, y esto pues genera comienzos, siembra, gesta eventos que van a desplegarse en todo el ciclo que tengan esas conjunciones, ¿no? Tendrán una fase creciente de desarrollo hasta que lleguen a su esplendor la oposición, y luego pues una fase más de desgaste, involutiva, de decadencia, hasta una nueva conjunción, ¿no? Por eso estas conjunciones, resumiendo, señalan momentos eje, tiempos axiales, a un nivel u otro, en el que se dan cambios de rumbo en la humanidad, a nivel político, social, cultural, económico, a todos niveles, ¿no? En este sentido es de destacar, para señalar esta importancia de las conjunciones, ya si nos vamos al siglo XX, el astrólogo francés Henri Gouchon se dio cuenta de que la Primera Guerra Mundial y, bueno, en su época se había dado cuenta que con grandes crisis o grandes acontecimientos históricos recientes se habían dado con cúmulos planetarios, con conjunciones, ¿no? Y es lo que le llevó a desarrollar unos gráficos, lo que se llamó índice de concentración planetaria, en los que analizaba el gradiente de conjunciones que se daban en un determinado momento, ¿no? Este índice cíclico lo desarrolló pues, en los años 40, le hizo incluso pronosticar que la nueva guerra mundial que había, la Segunda Guerra Mundial, iba a durar 5 años, y posteriormente otro astrólogo francés más conocido lo divulgó y lo dio a conocer más de cara ya a la segunda mitad del siglo XX, que fue André Barbol, ¿no? Entonces, este índice cíclico se ha usado mucho desde la astrología mundial, y es lo que, hemos estado hablando muchos astrólogos estos últimos años, ¿no? Vemos aquí cómo en este gráfico, cómo Gouchon se dio cuenta de que en la Primera Guerra Mundial se dio unos picos de concentración planetaria, luego en la crisis del 29, de principios de los 30 también, y luego, pues claro, había otro conglomerado planetario a principios de los 40, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo otras intensidades de concentración planetaria, pues en el cambio de década de los 60 a los 70 con la guerra de Vietnam. Luego ha habido varias crisis también, pues en los 90 también ya sabemos el cambio ahí que hubo de la URSS, y hasta tiempos recientes, pues en los años 2000 hubo una crisis, 2001 los atentados de Nueva York, también hubo otro pico de acúmulos planetarios, 2008, 2010, ese entorno fue la crisis económica también. Y esto es lo que nos hacía ver a muchos astrólogos, siguiendo este índice cíclico, que en el entorno de 2020 había una curva incluso mayor, más intensa, de concentraciones planetarias, de conjunciones, es decir, un tiempo axial. Sobre todo en marzo del 2020 era exacto, donde se daban esas conjunciones más exactas, lo cual se cumplió bastante de forma precisa. Y estamos justo en este arco, estamos en un momento de tiempo axial, sobre todo entre el año 2020 y 2022, estamos justo en el momento de tiempo axial de nuestra época muy importante, ¿no? Se supone que a partir del 2023 esa intensidad va a ir bajando, ¿eh? Era entre 2020 y 2022. Entonces esto es el tiempo axial en el que estamos ahora, de cambio civilizatorio, de cambio histórico y cultural.
Este índice cíclico de concentración se ha visto en otras épocas históricas también. Por ejemplo, el fin de la Edad Media se gestó en el siglo XIV con acontecimientos muy críticos que ocurrieron sobre todo en la década de los 40. Entre 1340 y 1350 vemos que hubo, en 1342, en 1347, hubo grandes picos también de concentración planetaria y se produjo la primera gran quiebra de la banca florentina, de la banca italiana, y al mismo tiempo la gran peste negra que asoló toda Europa, ¿no? Estos eventos fueron muy críticos y marcaron el final de la Edad Media y abrieron paso hacia lo que sería el Renacimiento, ¿no? Estos tiempos axiales, como los estoy definiendo yo ahora en el sentido de grandes conjunciones planetarias, de planetas lentos, se dan a muchas escalas. Hay diferentes órdenes, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se da la conjunción entre los planetas que los antiguos llamaban cronocratores, Júpiter y Saturno, esta conjunción era muy importante en la astrología clásica mundial, pues es una especie de tiempo axial, ¿no? De hecho, lo vemos con el nacimiento de profetas, como por ejemplo con Jesús de Nazaret, que nació con la conjunción Júpiter-Saturno en Piscis, que precisamente es la estrella de Belén que dicen las leyendas que siguieron los reyes magos de Oriente, ¿no? Los reyes magos, los reyes caldeos, los reyes que eran astrólogos y seguían esa estrella, pues esa estrella de Belén no es más que la conjunción Júpiter-Saturno que marcaba el nacimiento de Jesús en Piscis. Por eso la asociación de Piscis al mensaje de los primeros cristianos, pescadores y tal, y el mensaje del cristianismo, de la religiosidad cristiana, en clave pisciana, porque el profeta nace con esa conjunción. Aunque no sabemos muy bien la carta de Jesús, se han propuesto algunas, pero lo que está claro es que nació con esa conjunción más o menos en el 6 a.C. Pero es que también lo vemos, por ejemplo, en el profeta del Islam, en el profeta Muhammad del Islam, también se sabe el año exacto que nació, está así, también hay hipótesis de cartas, no sé hasta qué punto pueden ser, al menos la hora no se sabe, pero lo que está claro es que el profeta Muhammad del Islam pues nació con la conjunción también Júpiter-Saturno nuevamente, en este caso en el signo de Escorpio. Por lo tanto, da una impronta escorpiana a toda la religiosidad islámica y al mundo musulmán, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo estos diferentes tiempos axiales de conjunciones se manifiestan en diferentes órdenes, ¿no? De hecho, incluso podríamos considerar las últimas conjunciones de planetas lentos que se han dado. Ya hemos visto la del 2020, la concentración 2020 hasta 2022, que estamos ahora en estas concentraciones, pero previamente se han dado otras, ¿no? De hecho, las últimas que se han dado de los planetas lentos pues son, por ejemplo, la de Neptuno y Plutón. Es una conjunción que lleva un ciclo de 500 años más o menos. La última que se dio en Géminis en 1891, a finales del 19. Aquí, en esta conjunción, se produjo el nacimiento de lo que es la actual, porque todavía estamos, Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones, Géminis. Aparece todo el desarrollo del cableado, de la electricidad, pero también la radio, el cine, los automóviles, la aviación, todo la época de los inventores, toda una gran revolución, un tiempo axial que marca un giro en cuanto a la época industrial en el ámbito de las telecomunicaciones, por eso se dio en Géminis. En esa época también decir que Nietzsche decreta la muerte de Dios esos años y también es un cambio civilizatorio a nivel de entrar en una decadencia de Occidente, en una crisis de valores, ¿no? Otra conjunción también de planetas lentos que se ha dado recientemente es la de los años 60 entre Urano y Plutón. Esta pues se dio en Virgo, en concreto fue exacta en el año 65 más o menos, y esta fue bastante revolucionaria. Ya sabemos que en los años 60 se dieron muchos movimientos revolucionarios, libertarios, que tienen mucho que ver con esto, pero sobre todo yo la veo con el nacimiento de la sociedad del artefacto y de la máquina, que es Virgo. Aparece el trabajo mecanizado y bueno, pragmatismo, consumismo, pero es sobre todo la era de los ordenadores, Virgo, la era de las computadoras, ¿no? Y sobre todo de las máquinas, de los artefactos, televisiones, lavadoras, electrodomésticos. Todo esto es esta conjunción de lo que se gesta en los años 60 y que también ha marcado hasta la época actual, ¿no? Y aún más cerca, pues aún tenemos la que se dio a principios de los 90 entre Urano y Neptuno,
también una conjunción lenta muy importante que marcó otro pequeño tiempo axial de giro importante. Esta se dio, como digo, en Capricornio, en concreto en el año 93. Esta marcó un culmen a nivel más económico. Tras la caída de la URSS, ya en el 89 ya se empezaba a formar esta conjunción con otros planetas que se le añadían, y se da como el triunfo pues, del modelo liberal, neoliberal, y esto marca el comienzo de la globalización. Esta conjunción Urano-Neptuno es la de la globalización tecnológica, ¿no? Neptuno, globalización, y Urano, la tecnología. De hecho, no hay que olvidar que ese mismo año, en el año 93, es cuando aparece la triple W, ¿no? La World Wide Web, ¿no? Que marca un hito a nivel de Internet, y es en la que todavía estamos, o sea, vemos ese tiempo axial que se dio ahí, pero también es una época de disolución de fronteras, de disolución posmoderna, y aquellos años también hubo pensadores como Fukuyama que hablaron del fin de la historia, el último hombre. Entonces tiene que ver mucho también con, desde los años 90 estamos mucho como en un momento de posmodernidad, ¿no? Del fin de los grandes relatos, de una época bueno, de la posverdad, de todo esto, pues es muy Urano-Neptuno también, ¿no? Bien, pues hemos visto esta noción del tiempo axial desde la astrología y en un sentido también filosófico, histórico, cultural, la importancia que tiene, ¿no? Hemos visto que hay diferentes tiempos axiales, diferentes ciclos, sabemos que todos son ciclos dentro de ciclos, hay ciclos mayores, ciclos menores, pero lo que está claro es una cosa, y esto es un fenómeno objetivo, no se puede, no es algo subjetivo basado en la sugestión, ¿no? El fenómeno objetivo es que cuando hay alineamientos de conjunciones importantes, se produce un tiempo axial, sea una escala mayor o una escala menor, es decir, un tiempo de oportunidad, en el sentido que los antiguos hablaban de kairos, un tiempo de cambio a nivel más cronológico, un tiempo en el que aparecen cambios cíclicos en el sentido de aion, es decir, es un momento en el que los tres tiempos, cronos, aion y kairos, tienen una especial importancia cada vez que hay conjunciones, cada vez que hay alineamientos axiales, ¿no? Por lo tanto, son momentos de transición, momentos bisagra a nivel social, a nivel cultural, pero también momentos de oportunidad a nivel individual para dar un gran salto de toma de conciencia y de integración interior a nivel espiritual. Así que espero que os haya gustado el vídeo. En próximos vídeos seguiremos analizando otras cuestiones, siempre en clave astrológica, a nivel histórico y cultural. Un saludo.